Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Salomón, en hebreo Shelom, pacífico, sucesor de David, y uno de los 4 hijos que tuvo con Betsabé. Además de este nombre escogido antes de su nacimiento, y que fue el primero que se le dio, Dios, por medio del profeta Natán, le llamó Jedidiah, amado del Señor. Se supone que tenía como 10 años de edad al tiempo de la rebelión de Absalón y que huyó con su padre y todas las personas de su casa a Mahanaim. Ya después volvió con ellos a Jerusalén. Salomón fue un hijo obtenido por promesa especial y fue antes de su nacimiento designado por Dios para suceder a David. Su sucesión fue desde un principio prometida a Betsabé, propósito que quizá se había adivinado generalmente, aunque no se había anunciado formalmente. Sus perspectivas de la dignidad real y su vida se vieron en peligro con motivo de la usurpación intentada por Adonaías. Como lo habían estado antes con motivo de la rebelión de Absalón, pero David, a instancias de Natán y de Betsabé, intervino prontamente e hizo que Salomón fuese ungido y colocado en el trono. Antes de la muerte de David, Salomón fue de nuevo formal y públicamente proclamado y ungido rey, y su padre le hizo recomendaciones solemnes como a sucesor y edificador del templo, cuya obra había David preparado. No tenía más que 20 años de edad cuando la muerte de su padre le hizo gobernante en propiedad. Uno de sus primeros actos fue ofrecer en presencia una numerosa reunión, sacrificios en Gabaón, en donde estaban el tabernáculo mosaico y el altar de bronce. Y allí, en virtud de la promesa que le hizo Dios de concederle lo que le pidiese, hizo su excelente elección de la sabiduría, don a que Dios agregó honores y riquezas. Salmo número 28. El Señor escucha nuestros ruegos. El Señor es mi protector, a ti te clamo. No te niegues a responderme, pues si te niegas a responderme ya no puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los malvados. No me hagas correr la suerte de los malhechores que por fuera se muestran amistosos, pero por dentro son toda maldad. Dale su merecido conforme a sus malas acciones. Págales con la misma moneda, conforme al mal que han cometido, ya que no tienen presentes las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre. Salmo 29. La poderosa voz del Señor. Alaben al Señor seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena imponente. La voz del Señor desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace temblar los montes, Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques.
En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna las lluvias, el Señor gobierna cual Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Salmo 30. Alabanzas de gratitud al Señor. Señor, yo te alabo porque tú me liberaste, porque nos has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y me diste vida, me libraste de morir. Ustedes fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Tú, Señor, en tu bondad, me afirmaste en lugar seguro, pero me negaste tu ayuda y el miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico. ¿Qué se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro? El polvo no puede alabarte, ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor Dios, no puedo quedarme en silencio, te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Salmo 31. Plena confianza del Señor. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Nígate a escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi única roca y mi castillo. Guíame y protégeme, haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me ha tendido. Tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. He puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones. No me entregaste en manos de enemigos, me hiciste poner pie en lugar seguro. Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. Soy un hazmerreír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror de quienes me conocen, huyen de mí cuantos me ven en la calle. Me han olvidado por completo, como si ya estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Como un solo hombre hace planes contra mí, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he ido, yo he dicho, tú eres mi Señor. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor. No me hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados. Húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos que hablan con burla y desprecio y ofenden al hombre honrado. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia, los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor, que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Amén al Señor. Todos sus fieles, el Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. Salmo 32. Feliz el hombre a quienes sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche
Tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tu, Señor, los perdonaste. Por eso en momentos de angustia los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones y te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que Él confían. Alégrense en el Señor hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos analizando en este momento los salmos, que continuamos con el salmo número 28, en el que tenemos una referencia que el Señor escucha nuestros ruegos. Así menciona el subtítulo de este salmo y bueno, pues estamos viendo que verdaderamente tenemos esa eficacia, esa prueba de que el Señor sí escucha nuestros ruegos. Si tú haces oración, si tú te conectas con el Señor te escucha. Muchos de nosotros pensamos o quisiéramos ver al Señor de una manera física, quisiéramos estar con el Señor comunicándonos como si estuviéramos comunicándonos como un ser humano. Nos podemos comunicar con Él y a lo mejor no escuchamos, y digo a lo mejor, porque a lo mejor tienes la oportunidad de escuchar la voz de nuestro Padre Dios. Tú platicas con Él con tus palabras y el Señor te va dando una orientación de una forma muy distinta que solamente tú tienes como para escuchar su voz. Él te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo debes de conducirte, cómo debes de comportarte, cuándo debes tú de llevar a cabo ciertas labores. El Señor en tu camino día a día te va diciendo qué es lo que tienes que hacer para que cumplas con su palabra. Aquí vemos cómo nos dice muy claramente que el Señor escucha nuestros ruegos y así es. En el versículo 1 y siguiente dice, Señor mi protector, a ti aclamo. Así lo dice el salmista. No te niegues a responderme, el Señor nunca se niega a respondernos. Pues si te niegas a responderme, ya puedo contarme entre los muertos. Pues sí, porque si no estamos con el Señor, estamos muertos. Recuerden esa frase que decimos, dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no conocen a Dios ya están muertos. Y se dedican a enterrar a los muertos y les hacen toda una fiesta. En noviembre, nosotros los mexicanos, celebramos la festividad de los fieles difuntos el 1 de noviembre y el día 2 de todos los muertos, de todos los difuntos. Y hacemos fiesta y hacemos unas tradiciones y unas costumbres que tenemos de ponerles una ofrenda de comida, la comida que cada uno de los difuntos, de cada una de las personas que cuando estuvieron en vida, les gustaba. Todo lo que les gustaba se los ponemos ahí en cuestión de alimento. Porque habrá otras cosas que les gustaba a los que ya se murieron, pues no se los podemos poner, ¿no? A lo mejor a la gente que se murió le gustaba pasear, pues ¿cómo le van a poner un paseo como ofrenda? A lo mejor a la persona que se murió le gustaba mucho dinero, ni modo que dejen ustedes mucho dinero en la ofrenda. El día de mañana ya se les perdió el dinero. Imagínense a las personas que les gustaba tener muchos coches, ni modo que pongan unos coches en la ofrenda. O a lo mejor a la persona que se murió le gustaba mucho ver la televisión, las películas o algo, ni modo que pongan ahí una serie de toda la serie de las películas que les gustaba ver al difunto, ¿verdad? Solamente la tradición en México es de ponerle ofrenda con alimentos. A esto vemos nosotros que celebramos y hacemos una actividad tradición, una actividad de costumbre en México respecto a los muertos. Y por eso decimos muchas veces que estamos muy equivocados, porque estamos
los muertos enterrando a los muertos, están muertos, verdaderamente. Si el Señor no nos escucha, si nosotros no estamos conectados con el Señor, pues estamos muertos. Aquí nos menciona el salmista en el versículo 2 que le pedimos al Señor que escuche nuestros gritos. Nuestros gritos no es que estemos levantando la voz, sino la constancia que debemos de tener en nosotros en la oración con nuestro Padre Dios. Decimos que no nos arrastre con los malvados, que sí nos salve, que nos ayude, que nos libere, que no nos deje caer en la tentación. Y que nos damos cuenta que hay gente que pues se muestra muy amistosa con nosotros, muy cordial con nosotros, pero todo es falsedad, y que muchas veces lo que quieren es sacar provecho de nosotros. Nos engañan, fingen amistad, fingen familiaridad, fingen compañía, pero en realidad tienen un trasfondo, tienen otra actitud, tienen otro interés, y lo están camuflajeando, lo están ocultando, no son sinceros. No dan paso sin guarache, como dicen vulgarmente, o como decimos vulgarmente. Decimos aquí, en este Salmo, en el versículo 4, el Señor, le decimos al Señor que les dé su merecido, conforme a sus acciones. A todos vamos a recibir, según nuestras acciones, vamos a recibir lo que nos corresponde. Y vemos cómo en el versículo número 5, que las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Le pedimos al Señor justicia, le pedimos al Señor que Él tome la reacción más obvia, ya que Él es el único que puede hacer justicia. Nadie en el mundo puede hacer justicia, ni tiene la capacidad de hacer justicia. El único es nuestro Padre Dios. Es muy importante entonces que nosotros estemos totalmente conectados con nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo que tenemos y los dones del Espíritu Santo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ha venido y nos hace ya ser copartícipes del reino de Dios, siendo ya sus hijos de nuestro Señor. Y no solamente su creación. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos, así decimos en el versículo número 6 del Salmo 28. Muy bonito ese verso. Bendito sea el Señor que ha escuchado nuestros ruegos. El Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. En el único que debemos de confiar es en nuestro Padre Dios. No confíen ustedes en nadie mundano, en nadie terrenal, en ningún gobernante, en ningún pastor, en ningún presbítero, en ningún sacerdote, en nadie, no, ni en el Padre Francisco, que es el actual Papa en este 2017, no. Él también tiene equivocaciones, tiene imperfecciones y se puede equivocar porque no deja de ser un humano. El único que debemos de confiar es en nuestro Padre Dios, por eso debemos de estar conectados con Él. Algunos de nosotros hacemos la oración plena, como el Padre Nuestro, algunos otros hacemos oración con nuestras propias palabras, agradeciéndole al Señor todo lo que nos da. Algunas otras personas un poquito más íntegras, pues oran las horas litúrgicas, tenemos 7 horas litúrgicas que podemos orar, no es el momento de explicarles toda y cada una de ellas, pero hay algunas otras personas que les gusta rezar el rosario, y hay algunas otras que rezan algunas jaculatorias, pero bueno, todas son comunicaciones para con nuestro Padre Dios. No debemos nosotros de estarnos comunicando de otra manera y de otra forma. Las únicas formas de comunicarnos es la oración, y la oración es la comunicación plena, como si estuvieras tú platicando. Y en este caso, estar platicando con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que nos guía y nos protege. Muchos de nosotros a veces hablamos y platicamos con nuestros ángeles, con nuestro ángel de la guarda, pero nuestro Padre Dios es quien les da la oportunidad de podernos escuchar y de podernos dirigir si así es conveniente para nosotros. El Señor es mi poderoso protector, así es, mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, pues sí. Si nosotros estamos con el Señor, somos su pueblo del Señor, no solamente los judíos, todos aquellos, acuérdense que no somos judíos, también somos pueblos de nuestro Señor, en el caso de que ya somos cristianos, en el caso de que nos comunicamos con Él, en el caso de que cumplimos con Él. Es ayuda y refugio de su rey escogido, dice el versículo. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor
llévalos en tus brazos para siempre. Es lo que es lo que le pedimos al Señor, le estamos pidiendo siempre que Él nos lleve en sus brazos. Así termina el Salmo número 28, el salmista así lo termina. En el Salmo 29 dice la poderosa voz del Señor. Alaban al Señor seres celestiales, pues también los ángeles alaban a nuestro Padre Dios. Hay que alabar su poder y su gloria. Hay que alabar su gran nombre. Aunque sabemos que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, no tiene nombre. Unos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, otros le dicen Dios, otros le dicen Padre, otros le dicen Elohim, otros le dicen Adonai, otros le dicen Hashem. Muchas formas de denominar a nuestro Padre Dios, pero Él no tiene un nombre como nosotros. Los nombres todos los tenemos porque somos seres humanos o somos seres corporales. Y las cosas tienen nombre porque sí les hemos puesto nombre para diferenciarlas. Pero nuestro Padre Dios muy claramente le dijo a Moisés: yo soy el que soy. La voz del Señor resuena sobre el mar, sí. El Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso. ¿Sí? No solamente sobre el mar estamos hablando del mar de agua, sino el mar de toda la creación, de toda la vida. El Señor desgaja los cedros, Él tiene poder, Él es el único que puede mover montañas, Él es el único que puede parar toda la naturaleza cuando se viene un terremoto, una fuerza inmensa para destruir. Él es el único. Recuerden lo que hizo con Sodoma y Gomorra, recuerden lo que hizo abrir el mar para que pudiera pasar Moisés y todo el pueblo hebreo. Recuerden cómo provocó un diluvio nuestro Padre Dios para que se inundara el planeta. Y no solamente lo tiene esa inundación, la historia bíblica también la tienen muchos otros pueblos y la acentuaron de diferentes formas, la dejaron escrita, que se remonta a lo mismo, a esa inundación, a esa muerte que hubo de muchos seres vivos. Y vemos cómo el Señor tiene poder de todo, esa es su fuerza. La voz del Señor desgaja los cedros desgaja los cedros del Líbano, hace temblar con montes del Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. El Señor tiene poder de todo. No podemos decir que nuestro Padre Dios no es poderoso, sabemos que es el Todopoderoso. Y con solamente su voz, porque es lo que más tenemos presente de nuestro Padre Dios, la voz, ya que la voz la escuchó Noé, la voz la escuchó Abraham, la voz la escuchó Jacob, la voz la escuchó Moisés, la voz la escuchó Adán. ¿No? La voz escuchó, muchos hemos escuchado la voz, algunos la hemos escuchado en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia, a veces cuando estamos dormidos. El Señor hace temblar siempre todo y cambia todo y nos guía a todos. Sacude las encinas, dice, y deja sin árboles los bosques, en su templo todos le rinden honor. No debemos de hacer, ¿verdad? Cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la capilla, a donde ustedes vayan al centro de oración, el Señor se le rinden honores. El Señor gobierna las lluvias, nos menciona el Señor gobierna cual Rey eterno. Pues entonces es el Rey de Reyes, es el verdadero Rey. Los reyes que tenemos en el mundo, bueno, pues son reyes que nosotros le denominamos así porque tienen poder y dinero. Pero no se compara nada con nuestro Padre Dios. El Señor da fuerza a su pueblo. Sí, el Señor nos da fuerza a nosotros porque ya nos dio al Espíritu Santo y tenemos una fuerza de Él con nosotros. En nuestro interior tenemos los dones del Espíritu Santo con nosotros. En el Salmo número 30 dice las alabanzas de gratitud del Señor. El Señor, yo te alabo, es lo que debemos de hacer porque tú me liberaste, porque nos has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Aquí, que no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Dios siempre nos está protegiendo, siempre nos está ayudando, nos está librando a nuestros enemigos. Y no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de tentaciones, de pecado, de codicia, de avaricia, de situaciones problemáticas que después nos van a provocar enfermedades, que nos van a provocar angustias, problemas. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. El Señor siempre va a estar con nosotros si nosotros nos comunicamos con Él. Aquí lo está mencionando el salmista y bueno, pues lo estamos replicando y entendiendo. Aquí la continuación es que debemos de alabar al Señor, debemos de estar comunicados con el Señor
y debemos estar fieles al Señor y cantarle himnos, y por eso los salmos pues se pueden cantar en las horas litúrgicas, que como ya les acabo de mencionar, son 7 horas litúrgicas. Y nos menciona también el salmista que aquí el enojo del Señor pues es muy leve, es muy relajado, ¿eh? Pero su amor es inmenso, se tarda mucho. Aunque sabemos nosotros que Dios no tiene tiempo y espacio, pero nosotros sí lo medimos porque somos humanos, somos físicos. Pero nuestro Padre Dios es muy lento para enojarse. Nos tiene mucho amor, mucha paciencia, y así deberíamos de ser nosotros con nosotros mismos y con los demás. La voluntad del Señor nos da vida, y nosotros en la noche, dice el salmista, si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. ¿Sí? Porque el Señor en la noche es el pecado y en el día nos da alegría, que es la vida. Entonces, si nosotros tenemos una preocupación, el Señor nos va a librar de esa preocupación. Si nosotros tenemos una enfermedad, el Señor nos va a librar de esa enfermedad. Muchos de nosotros dirán, bueno, yo tengo una enfermedad, siempre le he pedido a Dios que me la cure y no me la cura. Y hay otros que pues dirán, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela eran muy creyentes, amaban mucho a Dios y murieron de esa enfermedad que Dios nunca le quiso quitar. Y entonces empezamos así como a infringir, como a razonar, como a violentar, como a conjeturar que Dios no nos ama y no nos quiere, o muchas veces más que Dios no existe, por eso esa enfermedad no fue curable. Debemos de entender nosotros que muchas veces debemos de tener nosotros ese pesar, ese pasar de esa enfermedad para poderle dar gloria a Dios. No todos. Hay otra gente que a lo mejor tiene que pasar otras circunstancias para que verdaderamente conozca a mí y sirva a Dios. Y dirán ustedes, ay, pues ojalá y a mí me dé mucho dinero para así poder conocer, amar y servir a Dios. Cada quien, ¿no? Acuérdense que cada uno de nosotros somos muy diferentes y que el Señor nos propone cada uno de nosotros una forma de vivir para que así podamos alcanzar el conocimiento del Señor. Date cuenta cómo ha sido tu vida, en qué momento conociste a Dios, en qué momento te acercaste a Dios, en qué momento pudiste lograr entender las cosas del Señor. Y que muchas veces pues las buscaste de una forma y no las encontraste. Y tuviste muchas situaciones difíciles en tu vida y a lo mejor eso te provocó que encontraras a Dios. Y que muy difícilmente pudieras haber encontrado a Dios si no hubieras pasado por esas circunstancias que viviste en un tiempo pasado o muy remoto. Y así puede pasar. Hay gente que necesita pasar por ciertas circunstancias en la vida para poder acercarse a Dios, para conocerlo, amarlo y servirlo. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico. ¿Qué se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro? Si nosotros morimos, pues ya estamos extintos. Pero si estamos vivos, el Señor está con nosotros estamos con el Señor y nos da mucha alegría. Has cambiado en danzas mis lamentos. Sí, Dios de nuestras situaciones difíciles nos las convierte en alegrías inmensas. Me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. El Señor es el único que nos puede dar verdadera alegría eterna. Por eso, Señor Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Así termina el Salmo número 30 con esa alabanza, diciéndole al Señor que le vamos a cantar himnos de alabanza. El Salmo número 31 dice, plena confianza en el Señor en ti busco protección. En el Señor debemos nosotros de buscar siempre toda protección. Muchos de nosotros buscamos protección ¿en qué? En amuletos, en limpias, en fetichería, hasta en los mismos santos. Y nosotros sentimos como que estamos siendo protegidos. Hay gente en la actualidad que pues ya creó una imagen falsa, una idolatría, que es la Santa Muerte. Algunos otros pues sí lo hacen de una manera más escondida y le piden a San Judas Tadeo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que es muy afanado ahora en la actualidad y que es muy requerido por mucha gente, y sienten que San Judas Tadeo pues los está librando, los está ayudando, los está llevando a la felicidad. Y pues no es cierto, ¿no? O sea, desafortunadamente pues son situaciones críticas en el credo y en la fe de cada uno de nosotros, los hijos de Dios.
al único que le podemos pedir protección, y nos da protección es a nuestro Padre Dios. No, dice aquí el salmista, dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Y le decimos al Señor, sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo y mi refugio y mi salvación. Le pedimos al Señor que Él sea el verdadero guía de nuestras vidas. Y así debe de ser, nos debemos de abrir de par en par y nosotros orillarnos a hacerle oración a nuestro Padre Dios, al único. No hay otra forma de lograr una felicidad eterna, espiritual, ni tampoco una felicidad mundana y corporal, si no es por medio de nuestro Padre Dios. Sácame de la trampa que me han tenido, porque mucha gente crece de una manera equivocada, vive de una manera equivocada en lo mundano, en lo terrenal, y no se acerca a las cosas de Dios, no se acerca a la oración, no se acerca a la palabra del Señor, no quiere conocer a Dios, vive como un animalito. Sí, así como los animalitos, como los perros, como los gatos, como las tortugas, como los peces, sí, como los pajarracos, pues como las palomas, ¿no? Viven una vida, pues así, muy natural, muy orgánica, muy mundana, muy corporal, pero no se acercan a las cosas del Señor, a la palabra del Señor. Y nacen, crecen, se reproducen y mueren, y no lograron comprender, conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, pues ya Dios nos pedirá cuentas, así nos menciona el Señor, pero en realidad lo más importante no es de que tú digas, es que el Señor me va a pedir cuentas, es que el Señor te va a pedir cuentas si tú no estás bien con el Señor. No, no es eso el asunto es que verdaderamente conozcas tú a Dios, porque si tú lo conoces a Dios, lo vas a amar, y de esa manera vas a poderlo servir. En tus manos encomiendo mi espíritu, dice el versículo número 5 del Salmo 31. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Sí, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor Dios, de la verdad. Rescátame, Señor Dios, de la verdad, le decimos, porque es el Señor de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. Pues sí, ya les acabo de mencionar mucha gente que adora ídolos, por ejemplo, la Santa Muerte, adoran a San Judas Tadeo, o adoran a algunos de los santos, o adoran a nuestra Santísima Madre. Y pues dirán ustedes, oye, pero ¿cómo? Sí, no, es que nuestra Santísima Madre no merece, y no porque no merezca, sino porque nuestro Padre Dios es el único que se le merece adoración. Nuestra Santísima Madre tiene y debe de tener todo nuestro respeto, todo nuestro amor, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y está, gracias a Dios, presente día a día con nosotros, porque el Señor le ha permitido estar viva en cada uno de nosotros, porque es nuestra Madre, al igual que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí a que ella reciba una adoración, pues no, al único que se le adore es a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Y de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pues son Dios, son las tres divinas personas que el Señor se nos ha representado, el Señor nos ha querido pues unificar, o nos ha querido demostrar, se nos ha querido revelar nuestro Dios en tres divinas personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, pues ya tenemos, los que ya hemos leído y escuchado la palabra del Señor, sabemos cada uno de sus términos. Nuestro Padre Dios hasta la llegada, así decimos, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hasta su nacimiento. Y Jesucristo 33 años estuvo con nosotros, y después, 50 días después de su resurrección, viene Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo en la actualidad. Y la época de nuestro Señor Jesucristo pues solamente fue de 33 años. Y era el Hijo de Dios. Ahora ya es Dios Hijo, así lo denominamos nosotros. Pero es Dios, en realidad es Dios, se nos ha presentado así para que lo podamos entender, para que lo podamos amar, porque así el Señor ha querido que las cosas se susciten, porque así ha querido el Señor que nosotros entendamos su grande poder, su grande amor, su grande templanza con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Nuestro Padre Dios se nos ha presentado de esta manera, y al final de cuentas es nuestro Dios, es nuestro gran amor. Y dice aquí en el versículo, tu amor me trae gozo y alegría. Pues tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones. No me entregases en manos del enemigo, me hiciste poner pie en lugar seguro. El Señor siempre nos va ayudando.
Y dice aquí, el Señor ten compasión de mí, pues estoy en peligro, el dolor debilita mis ojos, mi cuerpo y todo mi ser. Sí, así es el pecado, la separación, el alejamiento de nuestro Señor por nosotros, pues nos hace que caigamos nosotros en un distanciamiento, que caigamos en un letargo, que caigamos en un dolor inmenso. Dice aquí, la tristeza acaba con mis fuerzas, mi cuerpo está debilitándose. Pues sí, porque nosotros estamos lejos del Señor y entonces empezamos a tener problemas en nuestra vida, en nuestra conducta, con nuestra familia. Y dice, soy el hazmerreír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror a quienes me conocen, huyen de mí cuantos me ven en la calle. O sea, vienen muchos problemas de toda índole. Me han olvidado por completo como si ya estuviera muerto, soy como un jarro hecho de pedazos. ¿Ah? Puedo oír que la gente cuchichea, hay terror por todas partes, como un solo hombre, hacen planes contra mí, hacen planes para quitarme la vida. Todo esto, pues lo vemos que si nosotros no estamos con el Señor, no estamos unidos al Señor, no hacemos oración, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida, vamos a tener muchas dificultades y las situaciones que se nos presenten durante toda nuestra vida, pues las vamos a ver terroríficas. Pero si estamos con el Señor, las cosas van a ser diferentes. Las podemos sobrellevar y no solamente sobrellevar. Las podemos y lograremos llevarlas adelante. Y en algunas situaciones, pues el Señor nos presentará situaciones críticas, pero no porque, digan ustedes, el Señor me está poniendo a prueba, el Señor me está poniendo una tentación, no, sino que simple y llanamente eso es lo que necesitas tú para proseguir en el camino del Señor. Sí, es algo difícil de entender, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que yo sea minusválido? Que a mí me falte una pierna, que a mí me falte un brazo, que me falte un ojo, que me falte una oreja, que no escuche, que no vea, que no pueda hablar, que tenga una enfermedad crónica y tenga que yo de esta manera vivir, o que no tenga yo dinero, que no tenga yo trabajo, que no tenga yo hijos, que ya se hayan muerto todos mis papás, mis hermanos, todos mis familiares, y que yo haya quedado solo, y que nadie me visita, y que no tenga yo una forma de comer adecuada porque no tengo con qué comer, y viva yo de una manera terrorífica. Todo esto, dirán ustedes, ¿cómo es posible que el Señor lo permita? Pues no es que lo permita. Esas situaciones que tú tienes, muchas veces tú te las has ganado. Tú las has sembrado y las tienes que cosechar. Pero muchas otras veces las cosas que se vienen en ti, en tu vida, son precisas para que tú continúes llevando a cabo la situación con una acción divina, con el Señor. Y pues todos somos diferentes, a cada uno se la tiene diferente, a cada uno se le llegan las cosas de diferente forma, y bueno, pues no podemos decir todos van a ser así o todos son iguales, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes con Dios y tendremos diferentes situaciones en nuestra vida. Aquí lo más importante es, como dice el salmista, mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor, no me hundas en la vergüenza, hunde en la vergüenza a los malvados. Dice el salmista, mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios. Queden en silencio los labios mentirosos, le pedimos al Señor que nos brinde salvación, pureza, que nos haga que seamos unas buenas personas, unas dignas personas, porque sabemos que su bondad es muy grande, pero es grande para quienes lo honran, y quienes no lo honran y no guardan ese tesoro, pues les va a ir mal. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti, dice el salmista con respecto a la bondad. Dios se las da a quien la merece. Y por eso le pedimos al Señor que seamos nosotros merecidos de su bondad. Bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. A final de cuentas, pues nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y siempre estará con nosotros. Entonces seamos nosotros oportunos en estar siempre con el Señor y no estemos vagándonos en la vida, en las cosas mundanas y materiales, porque muchos de nosotros ahí nos la vamos llevando. Decimos, bueno, pues aquí le voy dando tantito, acá le voy dando tantito, pero nos aprisiona el mundo
el demonio y la carne, los tres enemigos del alma. ¿Ah? Y debemos de tener lo otro, fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe es acompañada de obras, la caridad, ¿sí?, es el trabajo que tú hagas. Fe y la esperanza es eso que tienes tú con el Señor, toda la esperanza plena en el Señor, como nos ha mencionado aquí en la Sagrada Escritura varios personajes bíblicos. Amén, dice amén, no, amén, es amén, amén o amén. Amen al Señor todos sus fieles, amen al Señor todos sus fieles. Debemos de amar a nuestro Señor. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. ¿Sí? Den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. Tenemos que tener mucho ánimo, ya que estamos confiando en el Señor. Y dice en el Salmo número 32 algo muy preciso: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¿En dónde se nos perdonan los pecados? Bueno, nosotros los católicos, los cristianos, hacemos un sacramento de confesión. Hacemos un ejercicio de confesión, nos confesamos nuestros pecados, y un sacerdote va y nos pone las manos o la bendición y dice: en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te perdono. No me está perdonando el sacerdote, o sea, aclaro. El sacerdote es una persona igual que yo que tiene pecados, a él también lo debe de perdonar otro confesor. En el caso de nosotros nos vamos a confesar y el sacerdote nos brinda esa confesión, nos brinda ese perdón del Señor, pero el Señor también nos perdona si verdaderamente nosotros nos arrepentimos. Si no llevamos a cabo ese sacramento de confesión en la iglesia católica, nosotros podemos pedirle perdón al Señor. Y el Señor sabe si sinceramente estás tú pidiendo perdón por todas las estupideces que cometes en la vida, todos los pecados. El Señor lo sabe, a Él no le puedes esconder nada, por lo tanto, el Señor te perdona si verdaderamente tú te has arrepentido. No necesariamente dirás: es que tengo que ser católico, es que tengo que irme a confesar, es que tengo que ir a realizar el acto de contrición. Lo estás realizando desde el momento que estás verdaderamente arrepentido. ¿Cuántas religiones en el mundo, cuántas razas en el mundo no tienen el sacramento de la confesión y tienen su forma de arrepentirse? Los judíos se arrepienten en el muro de los lamentos y ahí hacen su acción de acto de contrición. Y los musulmanes o los árabes pues van a su mezquita y ahí hacen su acción de confesión y arrepentimiento. Y muchos de ellos son muy grotescos, son muy radicales porque apedrean a las personas en pecado hasta la muerte. Sí, imagínense, eso lo vemos hoy en la actualidad. Dirán ustedes: oye, eso está muy exagerado. Pues sí, desafortunadamente hoy en el 2017 todavía existe esa situación tan agresiva, ¿verdad?, de matar a la gente que han encontrado en pecado, y principalmente en el adulterio y en la fornicación, tanto hombre como mujer, son apedreados, como si los que lanzaran las piedras fueran libres de pecado. Recuerden ese pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo le dice a todos los que querían apedrear a la mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no causa y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Pues qué bueno, ¿no? Ese hombre ha de ser pues muy valorado. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Hay que confesar nuestro pecado, hay que arrepentirnos de las cosas equivocadas cuando nos damos cuenta que están equivocadas. El salmista aquí, el Salmo 32, Dios nos está pidiendo que te arrepientas, que reconozcas tus errores, que reconozcas tus faltas, que reconozcas tus malas actitudes, ¿sí?, tu mal andar, de que eres una persona imperfecta, de que te equivocas y que te vuelves a equivocar y que vuelves a cometer errores, ¿verdad? Y muchas veces ya volví a cometer esto, ya lo volví a hacer, ya volví a caer en lo mismo. Bueno, pues el Señor quiere que vuelvas a levantarte, que te vuelvas a arrepentir. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía de caer, dice el salmista. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. El Señor es el único que nos perdona nuestros pecados. Por eso fue muy criticado nuestro Señor Jesucristo
cuando él dijo tus pecados son perdonados. Que cuando los fariseos y los escribas lo escucharon, dijeron, anatema, maldición, ¿cómo es posible? El único que perdona los pecados es nuestro Padre Dios. Pues sí, aquí lo dice en el Salmo. Pero es que ellos no entendieron que Jesucristo era el Mesías, es el Hijo de Dios. Ya lo estaban esperando, sabemos que iba a venir, pero no lo aceptaron, no creyeron que él era el Mesías, por lo tanto, pues no le permitían que dijera eso. ¿Cuándo qué? Cuando le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, y lo criticaron a nuestro Señor Jesucristo, y él dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate, anda y vete? Y que se levanta el paralítico se levantó, caminó y se fue. Y después le echaron encima las acusaciones, los fariseos escribas, diciéndole que Jesús había curado con el poder del maligno. Ay, por favor. Ahora resulta que el maligno cura, que el malvado cura. Ajá. Sí, cómo no. ¿Se dan cuenta de todo esto? Por eso aquí en el versículo número 5 dice muy plenamente: decidí confesar mis pecados y tú, Señor, los perdonas, porque es el único que perdona los pecados. Y lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, está claro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, está claro que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y está claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los cristianos. Por eso dice aquí, en momentos de angustia los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. ¿Sí? Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Así dice el Señor. Versículo número 8, miren, del Salmo 32, importantísimo, ¿eh? El Señor me dice, a ver, ¿qué dice nuestro Padre Dios? Mis ojos están puestos en ti. El Señor siempre está pendiente de nosotros, siempre. Yo te daré mis instrucciones. Día a día el Señor. Aquí estamos recibiendo instrucciones. Al estar escuchando sus salmos, el Señor nos está dando instrucciones, lo estás escuchando. ¿Te gusta escuchar las instrucciones? Pues cúmplelas, llévalas a cabo. Olvídate del pasado, recuerda lo que decimos y lo que se nos ha explicado siempre. Para seguir al Señor, necesitas olvidarte del pasado, vivir tu presente, estar con el Señor. No mires hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no sirve para caminar hacia adelante. Entonces, conviértete, olvídate, arrepiéntete y deja atrás todo lo malo. Aquí dice en el versículo 8, te daré consejos, dice nuestro Señor. Él es el que nos va guiando, nos va diciendo día a día qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos de comportar. Te enseñaré el camino que debes de seguir. El Señor nos dice cómo debemos de seguir. Y el camino ahora es Cristo. No seas como el mulo o el caballo, dice aquí la palabra del Señor, que no puede entender y hay que detener su brío. No vayas así como loco, como desbocado en la vida, ¿eh? No, la noche es joven y emborracharte y fumar y drogarte y mujeres, prostitución y bares y tables y antros y puros paseos, puras cenas, puros bailes, pura satisfacción de toda índole, ¿verdad? Sí, le satisfaces a tus 5 sentidos, ¿verdad? Y ya después, ¿qué haces? Ay, no, pues como tienes algo de miedo, ahí vas el domingo a misa, ¿no? Y ahí estás, entras a misa, dura 40 minutos la misa, 30 minutos, te sientas, a veces te hincas, a veces no entiendes nada de lo que están diciendo en la iglesia, pero cuando pasa la charola, pues sí sacas tu billetera, y como ya te gastaste casi todo el dinero en la borrachera, pues ya nada más sacas uno de a 20 o de a 50 pesos y ahí lo das. Y ya crees que con eso ya Dios te perdonó, Dios te quiere, bueno, sí, Dios te ama. Pero tú estás con la idea de que ya estás haciendo bien las cosas, ya fuiste a misa. Un rato, y muchas veces estás nada más criticando, o estás volteando y distrayéndote. No sabes ni orar, no sabes ni rezar, no sabes ni contestar en misa. Mucho menos te confiesas y comulgas. Y en otros casos hasta entras con chicle y estás masticando tu chicle. O suena el celular y ahí estás mandando mensajes en misa. O estás sentado ahí en la iglesia y te duermes. Sí, porque estás crudo, estás desvelado, ¿sí?
Entonces todo ese tipo de detalles, pues, te llevan a la perdición. ¿Sí? Eso no es cumplir con el Señor. No seas como el mulo o el caballo, dice que no pueden entender y hay que detener su brío. Con el freno o con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Si no seamos animales en las cosas del Señor. Los malvados tendrán muchos dolores, dice aquí. Pero el amor del Señor envuelve a los que le confían, o en los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Bueno, así termina el salmista, este salmo número 32, que debemos de estar alegres. Aquellos que conocemos, amamos y servimos a Dios. Ojalá y tú seas uno de esos, y si no lo eres, pues intégrate. Acuérdate que en el versículo 8 dice muy claramente, mis ojos están puestos en ti. Todos los días, el Señor, cuando tú abres tus ojos, Él nunca cerró sus ojos y nunca dejó de mirarte. Siempre sus ojos están puestos